Ingrid, contigo nos gustaría saber sobre el tema de la independencia de clases y, por supuesto, la lucha de las mujeres desde tu experiencia en República Dominicana. Y antes de que comiences, quisiera poner también sobre la mesa un punto ahí que me causa mucha curiosidad y creo que puede ser muy interesante que nos comentes desde tu experiencia en primera persona ahí en República Dominicana, que cuáles serían las estrategias que se plantea tu organización y ustedes como mujeres también ante el escenario que se está dando con el nuevo presidente electo en República Dominicana. Te doy la palabra, Ingrid. Bienvenida a esta mesa de debate. El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de República Dominicana es parte de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, de la que forman parte en Argentina Izquierda Socialista, en México el Movimiento Socialismo, en Chile el MST también. De esto del tema de la independencia de clase y la lucha de las mujeres, es importantísimo que es precisamente la independencia de clase junto con el internacionalismo, pues características que definen al marxismo y al trotskismo en particular. Y esto es algo que tratamos de tomar muy en cuenta en nuestra práctica desde el MST en República Dominicana. Asumimos un legado de feministas socialistas, figuras históricas como Clara Zetkin, Alejandra Kollontai, Rosa Luxemburgo, Evelyn Reed, etcétera, que presentan como necesarias las luchas de las mujeres contra el capitalismo y contra el patriarcado. Es muy ilustrativa y da dirección la famosa frase de Rosa Luxemburgo de que quien es feminista y no es de izquierda carece de estrategia y quien es de izquierda y no es feminista carece de profundidad. Y tomando esto en cuenta para el análisis de lo que es la izquierda y el feminismo en nuestro país, como ocurre en gran parte de Latinoamérica, pues la mayor parte de la izquierda ha sido de tradición estalinista, como tal han tenido un sesgo antifeminista en su agenda y también en su práctica organizativa. Muchas mujeres que fueron militantes de estos partidos de izquierda, por más que aportaran en la lucha, eran asignadas a roles reproductivos dentro de las organizaciones, que si servir el café, preparar el espacio de la reunión, y les era difícil alcanzar puestos de dirección. Y decepcionadas de esa izquierda, algunas de estas mujeres, muchas fueron cooptadas por las ONGs, donde equivocadamente vieron una posibilidad, militancia feminista y además me van a pagar por ello. Bueno, décadas han pasado desde entonces y el resultado que hemos tenido es una izquierda mayoritariamente superficial, llevándonos de la frase de Rosa Luxemburgo, de que quien no es feminista carece de profundidad, y un feminismo mayormente ONGizado y arrodillado ante los intereses de las agencias internacionales y por tanto sin estrategia, al menos sin una estrategia revolucionaria ni combativa frente a los gobiernos de turno. Entonces, nuestra militancia busca ser consecuentemente tanto socialista como feminista. Eso implica la participación en las luchas por las reivindicaciones democráticas de todas las mujeres, pero manteniendo la independencia de clase, que es un elemento tan importante para el trotskismo y que es un parteaguas en la izquierda. Cuando decimos que participamos en las luchas de reivindicaciones de todas las mujeres, buscamos unidad de acción con todas las organizaciones de mujeres y feministas, independientemente de su ONGización, entendiendo que hay una opresión común a las mujeres. Pero al mismo tiempo propugnamos los intereses de las mujeres trabajadoras dentro del movimiento. Creo que en ese sentido hemos planteado cuestiones comunes. Por ejemplo, un ejemplo de República Dominicana y que viene al traste también con la pregunta que hacía Liz sobre el nuevo gobierno, nosotros tenemos uno de los 3 países del continente, conjunto con Nicaragua y El Salvador, que mantiene una prohibición total del aborto. El movimiento feminista en el país ha venido planteando la consigna del aborto en 3 causales, o sea, en caso de violación, si peligra la vida de la madre, si el feto presenta situaciones incompatibles con la vida. Y lo hacen hasta ahí, como dictan las agencias internacionales, bajo el argumento de que siendo una sociedad tan conservadora, pues no se puede pedir más de ahí. En nuestro caso nos unimos a la consigna del aborto en 3 causales de manera crítica, sabiendo, bueno, de que su aprobación sería un avance, pero
no nos quedamos ahí. Reivindicamos en todo escenario posible que hace falta la despenalización completa del aborto, que sea garantizado de forma legal, segura y gratuita en el hospital y sin excepciones. Ayer justo inició un nuevo gobierno de Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, que capitalizó, se puede decir, un descontento de la población de décadas de un gobierno del PLD, y que tenía el PLD un ping-pong con el tema del aborto, se hacían los progres diciendo que lo proponían y luego lo rechazaban ellos mismos, y bueno, el PRM arrancó con lo mismo, el nuevo gobierno. Lo primero que hacen es, vamos a aprobar el nuevo Código Penal sin las 3 causales, sin esas miserables 3 causales, porque llegaron al poder con un pacto con la Iglesia Católica y los sectores conservadores de que no lo iban a aprobar. Eso estaba clarísimo. Entonces, esto en un país que tiene las más altas tasas de embarazo en adolescente, una de las más altas tasas de embarazo en adolescente, de matrimonio infantil y de feminicidio en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, el tema del aborto ha sido importante en el trotskismo desde los tiempos de la Revolución de Octubre. En la Revolución tradicional, Trotsky critica los retrocesos de la reacción burocrática frente a lo que habían sido las conquistas de las mujeres en los primeros años de Revolución, es decir, la no obligación de vivir con sus maridos si cambiaban de trabajo, el mismo derecho a ser cabeza de familia, igual salario por igual trabajo, permiso pagado por embarazo y postnatales, guarderías para el cuidado de los niños, legalización del aborto, eliminar el concepto de hijo ilegítimo, en fin, todas cuestiones muy importantes, también el tema de simplificar los trámites de matrimonio y divorcio. Bueno, pues la reacción burocrática echó atrás estas conquistas y legalizando el aborto, incrementando los costos y trámites de divorcio, reduciendo los horarios de la guardería, y el Estado además emprendió campañas de promoción de la familia, e incluso brindando educación diferenciada a las niñas para prepararle para sus roles familiares tradicionales. Entonces, este es un tema de suma importancia dentro de la tradición trotskista. Y en nuestro contexto, esta independencia que tenemos, que defendemos del movimiento de mujeres también frente al gobierno y los partidos patronales. En este caso, que había de sectores llamados progresistas, tenían una cierta esperanza en este nuevo gobierno, porque, bueno, había que salir de los anteriores. Desde el principio planteábamos, bueno, vamos a hacer la caracterización de este gobierno, de lo que han sido su campaña, de lo que ha sido su programa de gobierno, de lo que ha sido su participación como oposición cuando han estado en el Congreso, y sabemos para lo que dan y bueno, y para lo que no. Entonces, hemos tenido desde hace años además un Ministerio de la Mujer que ha servido también como forma de cooptación de las organizaciones de mujeres con pequeños proyectos que lo sustentan económicamente en una supuesta alianza, ¿verdad? Estado y sociedad civil. Pero es un ministerio en el frente del cual muchas veces han estado mujeres que, bueno, ni siquiera se llaman así mismas feministas, ni saben mucho el tema, y que sirven a los intereses de su partido y de los gobiernos de turno. Entonces, nosotros cuestionamos la agenda de ese Ministerio de la Mujer y el hecho de que el movimiento de mujeres se pliegue servilmente a esa agenda en vez de hacerle presión y exigencias como parte del gobierno y del Estado. Y bueno, nos llevamos de esto que decía Rosa Luxemburgo, de que las mujeres de la clase propietaria defenderán siempre fanáticamente la explotación y la esclavitud del pueblo trabajador. Entonces, no solo planteamos la independencia del movimiento feminista y de mujeres de unos gobiernos abiertamente capitalistas, neoliberales y plegados a los intereses norteamericanos, como han sido los de República Dominicana, sino que en nuestro internacionalismo va nuestra solidaridad hacia las mujeres y sus expresiones organizadas, no a los gobiernos de turno, aunque se llamen a sí mismos progresistas, de izquierda o socialistas. Entonces, nuestra solidaridad internacionalista va hacia las mujeres nicaragüenses, venezolanas, ecuatorianas, argentinas, tanto Asia como los de los demás países, sin plegarnos críticamente al discurso pseudo-progre o pseudo-feminista de algunos de estos países.
No vale la pena, no vale solo decir todos y todas, cuando las mujeres no cuentan con anticonceptivos, con derecho al aborto, con protección efectiva frente a la violencia, cuando aumenta la mortalidad materna en el caso de Venezuela, cuando el gobierno es aliado de la Iglesia Católica contra las mujeres como en el caso de Nicaragua, cuando aún siendo una mujer presidenta como fue Cristina Kirchner en su mandato no se aprobó la ley de la campaña por el derecho al aborto, y ahora con Alberto Fernández defiende otro proyecto de ley distinto al que consensuaron las mujeres. Entonces, para lo que nos sirve el abordaje trotskista, consecuentemente feminista y socialista, en nuestro internacionalismo es para poner la solidaridad donde consideramos que toca, sin traicionar a las mujeres ni a la clase trabajadora de los países hermanos, donde en nombre, bueno, unos gobiernos burgueses se hacen llamar a sí mismos progresistas. Otro de los elementos que incorporamos en nuestra práctica feminista y socialista es el antirracismo. Ahora venimos de un contexto internacional de fuertes luchas antirracistas a partir de la oleada que se generó luego del brutal asesinato de George Floyd en Estados Unidos, y lo que eso despertó en una población negra hastiada de la brutalidad policial. Y esa oleada se hizo internacional y bueno, y en Estados Unidos sí, aunque ya no salga tanto en los medios. En nuestro país, la lucha antirracista es una parte integral de la lucha por los derechos democráticos mínimos, además de ser necesaria para el combate integral del capitalismo como en el resto del mundo. En este país hay miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que fueron privadas de su nacionalidad por una sentencia en el año 2013 por criterios racistas, que hacen que además sin nacionalidad pues no hay acceso ni a educación, ni a salud, ni a vivienda, ni al voto, etcétera. Así como son más vulnerables a la superexplotación. Igual es el caso de trabajadores cañeros dominicanos y haitianos superexplotados en condiciones de semi-esclavitud, que han venido librando una lucha por el derecho a las pensiones que le ha sido negada sistemáticamente. Entonces, nuestra crítica a la superexplotación capitalista hacia los trabajadores cañeros incluye la crítica al racismo estructural del país, al discurso xenófobo que alimentan los medios de comunicación en manos del gran empresariado y que enarbolan prácticamente todos los partidos del sistema. En ese sentido, también planteamos el tema de la precarización laboral y superexplotación de las mujeres racializadas, tanto las mujeres dominicanas como las inmigrantes haitianas, quienes les tocan los trabajos sin ninguna garantía legal, como el trabajo doméstico, por ejemplo, que en el país no tiene legislación que la defiende y que en medio de la pandemia hace más vulnerable incluso este trabajo. Entonces, abogamos por un feminismo que sea explícita y consecuentemente antirracista, así como también anticapitalista, como firmamos recientemente el 25 de julio junto a un grupo de organizaciones a partir del Día de la Mujer Afrodescendiente. Entonces, nuestro internacionalismo implica un llamado a que las organizaciones hermanas alrededor del mundo también se pronuncien contra el racismo y la xenofobia de la que son víctimas miles de mujeres, no solo dominicanas, caribeñas, racializadas, superexplotadas, víctimas de la trata y la explotación sexual en muchos casos, y que son invisibilizadas por el Estado, de donde salen como a donde llegan. Entonces, sí abogamos por, ya para finalizar, que estamos con poquito tiempo, por la unidad de las mujeres, comprendiendo que nos divide la clase, que nos divide en temas como el racismo también, sin caer en las derivas posmodernas que quiebran la posibilidad de construir un sujeto político que enfrente de manera unitaria la explotación capitalista y todas las formas de opresión, como el sexismo y el racismo en la sociedad. Por tanto, se trata de un balance entre unidad de acción e independencia de clase, no dejando nunca de plantear íntegramente nuestra agenda, aunque hagamos unidad de acción, no dejando de luchar por la separación de la Iglesia y del Estado, que en este país es una tarea muy pendiente. Estamos en un Estado casi confesional, no hay político persona, funcionario público que haga un discurso sin citar algo de la Biblia al final, no dejando de denunciar a los gobiernos de turno, no dejando de denunciar al empresariado y la superexplotación de las mujeres, de las y los inmigrantes, y tratando de construir una agenda que sea, bueno, estratégica y profunda a la vez. Muchas gracias.